Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y me acompaña Rafael Hernández Cotasec. Él es el director de la Agencia de Transporte del Estado de Yucatán. Rafael, bienvenido. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en la revista contigo. Oye, Rafa, cuéntanos, a ver, ¿qué es la Agencia de Transporte? Porque ya sé qué es lo del vaivén. No me vas a decir que nada más es lo del vaivén, porque entonces vamos mal. No, 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 no. cuéntanos, ¿qué es la agencia? Mira, la agencia de transporte viene siendo un organismo autónomo, ¿no? Un poco para explicar, muy similar a cómo funciona hoy, por ejemplo, el INE, ¿no? ¿Y por qué un organismo autónomo? Porque lo que necesitábamos era poder seguir con una política de transporte que es precisamente el vaivén, ¿no? Pero sin que dependa de cambios de administraciones, ¿no? Para que pueda ser autónomo, el Congreso tiene que nombrar a un titular, que en este caso fui yo la persona que eligió el Congreso. Esa era otra ¿Va? pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo te eligió? ¿Cómo te eligieron? Mira, el gobernador Mauricio Vila manda una terna y a partir de esa terna el Congreso elige por mayoría calificada, 2/3 partes, una persona que puede estar hasta 15 años. Sí tiene facultades el Congreso, igual por 2/3 partes, de remover a los 10 años al que sea el titular. Sin embargo, lo que se pretende aquí es que lo que ya se ha avanzado en materia de transporte en los últimos años, pues continúe, ¿no? Y siga este programa tan exitoso que ha sido el vaivén. Pues ahorita llevamos 215 autobuses, pero son 900. Entonces, ¿cómo poder garantizar que avancemos a lo largo del tiempo sin estar pasando por entrega-recepción y por un nuevo nombramiento y por tal vez una nueva política, cuando ya se demostró al menos a simple vista que la política pública de transporte, en este caso el vaivén, pues ha jalado, ¿no? Oye, Rafa, te nombra el Congreso, es hasta por 15 Hasta por años, 15 ¿no? años. Hay un contrato que es por 10 nada más, a ver si te ratifican. No ratifican, o sea, si te renuevan de alguna manera, pero dime, ¿se necesita ese tiempo, y hablo 10 años, para poder ordenar el transporte, ordenar todo lo de Yucatán? Y esa es una pregunta, y la segunda es, ¿está rebasado Mérida? Mira, empezamos, sí se necesita, pero no solo para ordenar, Rodrigo. Por ejemplo, ahorita ya iniciamos y pone tú que nos vamos a tardar un par de años más en concretar todos los planes que tenemos en materia de transporte, que estamos hablando de 2025, 2026. Sin embargo, viene algo bien importante, que no es solo crearlo, cómo lo mantienes, ¿no? Hemos visto muchos programas que de repente son muy buenos y al paso de 3 4 años caen, ¿no? Entonces, esta agencia de transporte no solo es ordenar, crear, sino también es mantener un sistema de transporte público. Y muchos aquí nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿y qué sigue en el transporte público en los próximos 10 años? O sea, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Ves un tranvía eléctrico? ¿Ves más YETRAMS? ¿No? ¿Ves? Porque la ciudad está rebasada en cuanto a vehículos. La única manera en la que la gente deje su vehículo es con un sistema de transporte eficiente. Bueno, evidentemente eso no se va a lograr en los próximos meses si se necesita a largo plazo, Años. ¿no? Es correcto. Entonces, esta visión de 10 años pues te permite eso, mantener, continuar con los esfuerzos, continuar con esta política del sistema vaivén. Y en cuanto a Mérida, claramente está rebasada Mérida y su zona metropolitana, ¿no? O sea, tenemos un crecimiento de en los últimos años, por ejemplo, más de 250,000 personas que han llegado a vivir a Mérida, ¿no? Entonces, cuando tienes una ciudad que no crece de manera vertical por ciertos temas en desarrollo urbano y que la capacidad que tiene sus calles es la que hay, es decir, dónde metes un segundo piso, dónde metes un metro o dónde amplías las calles, no hay más. Entonces está rebasada en cuanto a los temas de movilidad y transporte público y moverte en bici es lo que va a cambiar esta dinámica. Pero no solo eso, también todo el Estado, que es uno de los temas importantes de la agencia, que la Agencia Estatal de Transporte pues genera 3 direcciones regionales, ¿no? Como hoy muy parecido a la policía, por ejemplo, que tiene bases en distintas partes del Valladolid, estado, es correcto, Cash. ¿no? Porque es muy difícil que con todo lo que está pasando en Mérida también te puedas enfocar en solucionar problemáticas que hay en el interior. Oye, Rafa, y de alguna manera te diría, todo esto que estamos viviendo, pues me dices, ya estamos rebasados. Voy a tocar un tema que a lo mejor no es el tuyo directamente, pero sí va de la mano con el próximo ayuntamiento y tu agencia, la agencia de transporte. Sería el centro de la ciudad.
lo van a tener, o sea, todas las unidades llegan al centro, las del interior del estado de alguna manera, llegan al centro y de ahí se dispersan en toda la ciudad, ¿no? Esto no va a tener que cambiar, se va a tener que cerrar el centro de alguna manera, van a tener que hacer algún tipo de cambio a largo plazo, por eso digo los 10 años. Mira, la ciudad de Mérida ha crecido de manera radial por círculos, por así decirlo. Es decir, teníamos circuito colonias, ¿no? Hace 50 años. Después se amplió el circuito metropolitano, hoy está periférico. Y dentro de 20 años vamos a tener otro circuito que nos va a conectar con Chen, con Sitiá, con Cauquel, ¿no? Claro. Etcétera. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Que hoy estamos acostumbrados a que todas las rutas lleguen al centro, porque del centro se empezó a expandir hacia las afueras. Claro. Entonces era una especie como de líneas, ¿no? que salían. Sin embargo, Como una telaraña. Conforme vaya saliendo, se vaya incrementando la densidad poblacional, se van a empezar a crear otros centros de manera natural. Y para esto se construyen algo que se llaman CETRAMS, centrales de transferencias, en donde estamos construyendo de hecho 4. Salida a Motul, salida a Cauquel, salida a Humán y salida a Cancún, donde van a ser centros donde hoy si llega una persona del interior del estado que no necesariamente tenga que ir al centro, pues en ese momento esta persona se puede bajar. Imagínate una persona que venga de Valladolid, pero que quiera ir a Altabrisa. Hoy la única opción que tiene es llegar al centro y del centro regresar. En los próximos meses se va a poder bajar en periférico. En el periférico y agarrar el de ahí vaivén. agarrar el vaivén, es correcto, ¿no? Entonces, solito la ciudad va creando nuevos centros de población y solito el transporte tiene que ir agarrando estos centros. Y vas a ir, pues ahorita que es un centro ahorcado, lo vas a ir, pues, o sí que sacando a la gente, ¿no? Porque ya no va a tener necesidad de llegar. Pues mira... Eso significará también en los que vienen del interior del estado en cambiar el precio, o sea, no el precio, lo que pagan por el boleto, ¿no? Porque ahorita pagarán 2, 3 boletos. Y ahí, para llegar a su punto final. Claro. Mira, no sé si va a haber menos gente, ¿no? Porque otra vez te digo, mucha gente que quedó dentro de estos anillos van a seguir yendo al centro. Pero lo que sí podría pasar es que no va a haber más. ¿Por qué? Porque ya la gente que se está empezando, por ejemplo, a vivir afuera de periférico, ya no va a tener la necesidad de ir al centro, pero el que vive en la García Ginerés va a seguir yendo al centro, ¿no? Entonces, no creo que se desahogue, más bien se va a empezar a ordenar conforme al crecimiento que tenga la ciudad. Oye, Rafael, estamos platicando con Rafael Hernández Cota, sé que es el director de la Agencia de Transporte del Estado de Yucatán. Oye, Rafael, dentro de todo esto también tenemos una serie de situaciones que pueden afectar intereses, ya hablo del centro, de los paraderos, ¿va a haber un cambio de algo de eso o va a seguir igual? No, mira, el tema de los paraderos, el ajuste que venimos haciendo desde la pandemia, no sé si recuerdas que primero se separaron, ¿no? Por razones ligadas al tema del COVID, después se volvieron a juntar. Sin embargo, en esta reorganización que se hizo hay ciertas cosas que permanecen, que ayudan mucho. Por ejemplo, que la gente no suba y baje en el mismo lugar, que eso hacía que se trabara todo. Entonces, si vas a dar la vuelta para darle ascenso a la calle, pues bajas a la gente sobre esta calle y antes de doblar a la izquierda ya va el autobús vacío y cuando llega el paradero pues se suben todos de una manera más rápida, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones se están haciendo. Ahora, también hay que entender que el centro tiene muchas facetas y muchas personalidades o vocaciones. Si nosotros vemos el centro de la 61 a la 47, entre la 64 y la 50, pues es 100% turístico, gastronómico, cultural. Pero si nosotros vemos el centro desde la 63 hasta la 50, hasta la 74, hacia la 69, hacia el sur, pues es comercial. Entonces imagínate tú un centro comercial donde te pongan el estacionamiento a 4 kilómetros, pues no vas a ir, claro, ¿no? Entonces también hay que entender que la parte comercial es el centro comercial de mucha de nuestra gente que va al centro a abastecerse, no solo de Mérida, sino también de muchas partes del interior del estado, ¿no? Entonces... No, y de Campeche a veces. Sí, claro. Llegan, o sea, no solo de otros estados. Entonces, mientras se mantenga estas vocaciones y el transporte las respete, por ejemplo, no vamos a poner un paradero afuera de Santa Lucía, ¿no? Por un decir. Le partes ¿no? el alma, digamos, correcto, a la vocación ¿no? turística que Correcto. tiene el... Pero un paradero afuera de los mercados pues sí, es muy necesario. Entonces, mientras se respeten estas vocaciones, creo que organizando el transporte público se puede dar un mejor servicio. Por último, te quiero comentar que hace
hace algunos años el alcalde Mauricio Vila, en este mismo programa, dijo que el crecimiento de Mérida iba a ser exponencial. Era alcalde, estoy hablando ya hace un tiempo. Iba a ser exponencial. ¿Cuánta razón tenía? Y se puede detener eso u ordenar, como es lo que me imagino que es lo que estás haciendo. Sí, en materia de desarrollo urbano, por ejemplo, ya las facultades de desarrollo urbano quedaron en el IMDUT, en el instituto que yo estaba dirigiendo. Todo lo que es desarrollo urbano y movilidad quedó en el IMDUT, el tema de transporte se separa de esta agencia, sin embargo van muy de la mano, ¿no? Porque este crecimiento desordenado y exponencial, no sé si muchas veces a ti te han dicho, oye, es que no llega el transporte hasta acá. Pues sí, porque a alguien se le ocurrió construir una privada a 5 kilómetros después donde no hay servicios, evidentemente por los costos, basura, ¿no? oye, basura, electricidad, internet, claro, ¿no? claro. Servicios básicos que no llegan. El transporte es lo mismo, ¿no? Si tú te vas a un desarrollo que se creó 10 kilómetros en la nada. Claro. Tendría que tener también el sello de la agencia de transporte, decir que sí llega el transporte ahí. Es correcto, ¿no? O al menos ver cómo van a garantizar. O cuando vendan sus lotes o lo que sea, digan allá que no va a llegar el transporte. Claro, porque no es culpa del ayuntamiento ni del gobierno del estado, sino simplemente los que vendieron o crearon eso. Piensa en cualquier privada camino a progreso, ¿cuánto costaría mandar camiones hacia allá? ¿No? Y ahora tú dirías, bueno, ahí no vive gente que usa el transporte público. Todos los servicios y la gente que trabaja ahí usa transporte público y que terminan usando taxis con viajes de 200, 300 pesos, ¿no? Entonces el tema de desarrollo urbano va completamente ligado también al tema de transporte público. Bueno, pues le agradezco mucho a Rafael Cotasé que nos haya acompañado el día de hoy. Rafa, de verdad, como siempre, es muy bienvenido. Fue una gran explicación la que hiciste. Te deseamos mucho éxito allá en tu agencia. Gracias, en la agencia, Rodrigo. ¿no? Es tuya, ¿verdad? Pues que por 15 estado, años debe ser tuya, ¿no? Un gusto estar contigo, con todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y seguimos aquí desde Mérida.